¿Sabías que existe en la Iglesia Católica una práctica espiritual que permite recibir un descuento, por así decirlo, en las consecuencias de los errores pasados? Una práctica que conecta la misericordia de Dios, la comunidad de los santos y nuestra propia vida de fe. ¿Te gustaría descubrirla? Hoy hablaremos de las indulgencias. ¿Qué son? ¿Cómo pueden buscarse? Y cómo tú puedes acercarte a ellas de forma práctica, sencilla y significativa. Te invito a adentrarte en este camino poco conocido para muchos, pero fascinante en su profundidad. Y al terminar, tendrás al menos 3 prácticas que puedes comenzar ya mismo. ¿Qué son las indulgencias? Para entender las indulgencias, primero pongamos el escenario. En la enseñanza católica, cuando alguien comete un pecado pero lo confiesa, y es perdonada la culpa, aún puede quedar una consecuencia temporal del pecado. Es decir, aunque Dios perdone, existe una purificación o reparación que corresponde. Las indulgencias entran justo aquí. Son un don de la Iglesia que remite, es decir, acorta o elimina esa consecuencia temporal, gracias a los méritos de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, que forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. Entonces, una indulgencia no es el perdón del pecado en sí, eso ocurre en la confesión. No es tampoco un permiso para pecar, más bien es una ayuda para arreglar lo que aún queda pendiente, una especie de reparación espiritual con la misericordia de Dios y la comunión de los santos. La Iglesia usa la autoridad que Cristo le dio para distribuir este don. Hay 2 tipos básicos: indulgencia parcial, remite parte de la sanción temporal, y la indulgencia plenaria, que remite por entero la sanción. ¿Por qué importa esto? Porque nos recuerda que nuestra vida espiritual no solo es pecar, confesar, seguir viviendo, sino que existe un llamado a la sanación total, al crecimiento, a la conversión. Las indulgencias nos motivan a unir nuestras buenas obras con la gracia de Dios y con el corazón de la Iglesia. ¿De dónde surgen las indulgencias? En los primeros siglos, los cristianos que cometían faltas graves realizaban largas penitencias públicas, ayunos, peregrinaciones o incluso años de exclusión temporal de la comunidad. Con el paso del tiempo, la Iglesia, movida por la misericordia de Cristo, comenzó a conmutar esas penitencias cuando el fiel realizaba actos de fe, caridad o sacrificio. Ahí nace la idea de la indulgencia. Durante las cruzadas, los papas ofrecieron indulgencias a quienes se unían espiritualmente al sacrificio de los cruzados. Y en el Renacimiento, la práctica se fue deformando, hasta que el Concilio de Trento la purificó y reafirmó: la indulgencia no se compra, se vive con fe, contrición y amor. ¿Cómo y cuándo se puede conseguir una indulgencia? Bien, ahora la pregunta clave: ¿qué se necesita para obtener una indulgencia? Aquí están los puntos importantes que debemos seguir. 1. Estar bautizado y en estado de gracia. Es decir, no estar excomulgado y no tener un pecado mortal sin confesar al momento de recibirla. 2. Tener al menos la intención general de ganar la indulgencia al realizar el acto. 3. Realizar la obra específica que la Iglesia prescribe para esa indulgencia. Por ejemplo, visitar una iglesia, rezar determinadas oraciones, hacer una obra de caridad. 4. Si se trata de indulgencia plenaria, se requiere además confesión sacramental dentro de un plazo cercano al acto, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa, usualmente un Padre Nuestro y un Ave María, tener verdadero desapego de todo pecado, incluso venial. Normalmente solo se puede recibir una indulgencia plenaria por día, así que, en resumen, no es un botón automático. Implica la voluntad, la disposición del corazón, la gracia de Dios y un acto concreto. Ahora, ¿cuándo se puede realizar? Las indulgencias están vigentes actualmente en la Iglesia. No es algo antiguo que se haya quedado en el pasado. Por ejemplo, en el año jubilar 2025, se dieron indulgencias especiales a quienes hicieran peregrinaciones y obras de misericordia, visitando ciertos santuarios en el mundo, pasando la Puerta Santa. Entonces, tú puedes plantearte hoy mismo: ¿qué obra me comprometo a hacer para abrir esta gracia? Y hacerlo con fe y actitud. Prácticas sencillas para comenzar hoy.
Ahora lo que más nos puede interesar. Prácticas concretas, fáciles y al alcance de todos, para acercarse a esas indulgencias. Aquí tienes algunas ideas, y te animo a que tomes al menos una para esta semana. 1. Rezar el rosario en familia o comunidad. Gana indulgencia plenaria quien reza devotamente el rosario en familia, comunidad religiosa o asociación piadosa. 2. Adorar al Santísimo Sacramento. Indulgencia parcial por un tiempo de adoración. Plenaria si se hace al menos media hora ante el Santísimo. 3. Leer la Sagrada Escritura. Indulgencia parcial por leer la Biblia con devoción. Plenaria si la lectura dura al menos 30 minutos continuos. 4. Rezar el Vía Crucis. Quien medita piadosamente las 14 estaciones obtiene indulgencia plenaria. Puede hacerse en iglesia, capilla o en casa con un crucifijo, especialmente los viernes de Cuaresma. 5. Visitar una iglesia o santuario. Indulgencia plenaria al visitar una iglesia parroquial el día de su fiesta patronal o el día de su dedicación. 6. Renovar las promesas bautismales. Indulgencia plenaria si se hace durante la vigilia pascual o en el aniversario del propio bautismo. 7. Rezar por los fieles difuntos. Durante la primera semana de noviembre, se puede obtener indulgencia plenaria al visitar un cementerio y orar por los difuntos. 8. Hacer obras de misericordia. Ayudar a los pobres, visitar enfermos o consolar a quien sufre, hechas por amor a Cristo, obtienen indulgencia parcial. 9. Ofrecer sacrificios personales. Ayunar, abstenerse de algo o soportar pacientemente las dificultades de la vida con espíritu de fe y caridad concede indulgencia parcial. 10. Rezar el Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos, el día 1 de enero y en la solemnidad de Pentecostés. Antes de continuar con los demás puntos, te recordamos que todas estas acciones deben ir acompañadas siempre con la oración por el Santo Padre. Rezar el credo, hacer un Padre Nuestro, un Ave María por las intenciones del Papa. Además de haberte confesado y recibir la comunión por lo menos en el periodo de 3 días. Continuamos. 11. Cantar el Tantum Ergo. En el Jueves Santo después de la misa en Cena Domini y en la acción litúrgica del Corpus Christi. 12. Rezar el Veni Creator. Ven Espíritu Creador. Públicamente el 1 de enero y en la solemnidad de Pentecostés. 13. Adoración de la cruz, en la acción litúrgica del Viernes Santo. 14. Realizar ejercicios espirituales o retiros similares, al menos de 3 días de duración. 15. Recibir la bendición Papa Urbi et Orbi, también es válida por radio o televisión después de una audiencia papal los días miércoles. 16. Tiene indulgencia el sacerdote que celebra los 25, 50, 60 años como aniversario de su ordenación, y se extiende también a quienes le acompañen en la Santa Misa. 17. Visitar las basílicas patriarcales o mayores de Roma el día de la fiesta titular, en cualquier día de precepto o en cualquier día del año elegido. Las 4 basílicas mayores son San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. 18. Hay indulgencia para el nuevo sacerdote en su primera misa solemne y a quienes asistan a ella. 19. Recibe indulgencia el fiel que hace la primera comunión y a quienes le acompañan. 20. Visitar alguna de las 3 basílicas siguientes en Tierra Santa, Santo Sepulcro, Natividad o Anunciación. Recuerda que todos estos puntos deben ser acompañados de la oración por el Papa y los sacramentos de la reconciliación y la comunión. Continuamos. 21. Visitar las catacumbas cristianas en Roma. 22. Visitar un santuario mariano designado para el jubileo. En Monterrey puede ser la Basílica de Nuestra Señora del Roble, la Catedral Metropolitana, el Santuario de Fátima y el Santuario de la Purísima. 23. Participar en una misa ritual para conferir los sacramentos de iniciación cristiana de bautismo y confirmación. 24. Asistir a una celebración de la liturgia de las horas en un lugar jubilar. 25. Apoyar obras de carácter religioso o social, especialmente en defensa de la vida. 26. Dedicar tiempo libre a actividades de voluntariado. 27.
Participar en las misiones populares o parroquiales para facilitar el reencuentro de las personas con Cristo. 28. Visitar la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén en Roma. 29. Peregrinar a un santuario nacional o internacional designado por las conferencias episcopales, como la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. 30. Seguir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, celebrando y participando de la Eucaristía los primeros viernes del mes. Te recordamos que estas son algunas de las prácticas más populares para poder obtener la indulgencia. Sin embargo, todas estas prácticas deben ir acompañadas siempre de los 3 requisitos para obtener la gracia de la indulgencia. 1. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Papa. 2. Estar en estado de gracia, haberme confesado por lo menos una semana antes y tener el sincero arrepentimiento de corazón. Y 3. Participar de la comunión sacramental preferentemente el día en el que se haya realizado la obra, o por lo menos en los próximos 3 días. Cuando haces estas cosas, no lo haces como trámite o quiero el premio, sino con un corazón dispuesto. Confesar, recibir, orar, amar. Eso hace la diferencia. ¿Por qué son importantes las indulgencias si ya creemos en el perdón de Dios? Porque la justicia y la misericordia se abrazan. Cuando pecamos, Dios nos perdona, pero el alma necesita sanar. El purgatorio es ese tiempo de purificación para prepararnos al encuentro pleno con Él. Las indulgencias son un acto de amor que puede aplicarse no solo a uno mismo, sino también a las almas del purgatorio. Cada vez que ofreces una indulgencia por un difunto, participas en la red de amor de la Iglesia que une el cielo, la tierra y el purgatorio. ¡Qué regalo tan grande poder ayudar a quienes ya partieron! ¿Se puede ofrecer una indulgencia por alguien más? Cuando tú ganas una indulgencia, puedes aplicarla a ti mismo o ofrecerla por el alma de alguien que ha muerto, para que esa persona reciba alivio y purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que el cristiano que procura liberarse del pecado y progresa en el amor puede obtener para sí mismo y para las almas del purgatorio, por medio de la Iglesia, la remisión de la pena temporal debida al pecado. Esto quiere decir que la indulgencia no es solo personal, es un acto de caridad sobrenatural. Cuando se ofrece por otro, no se pierde nada. Al contrario, se participa en la redención de Cristo que actúa en todos. Imagina a una abuela que al rezar su rosario cada noche dice: Señor, te ofrezco esta oración por las almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas. Ella quizás no lo sepa, pero ese acto tiene un poder enorme. Puede acortar el sufrimiento de un alma y llevarla al cielo. Así actúa la indulgencia ofrecida por otro. Es una obra de misericordia espiritual, invisible, pero real. Pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: solo se puede ofrecer por los difuntos, no por personas vivas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú esta semana? ¿Cuál de estas prácticas escogerás? Te animo a que decidas 3 cosas concretas. Si te gustó este vídeo, suscríbete, activa la campanita, comparte con alguien que pueda necesitar esta invitación al crecimiento espiritual. Déjame un comentario. ¿Cuál obra harás esta semana? Así creamos una comunidad que impulsa la santidad y la conversión. Gracias por acompañarme hoy. Que este paso sencillo pero profundo marque un antes y un después en tu camino. Hasta la próxima.